Señor me los bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en esta hora, este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a entrar en la clase de escuela dominical, lección número 8, y lleva como título Dar testimonio. Previamente habíamos hablado de contar mi historia y hoy va a ser como una continuación de la clase anterior. Pero antes me gustaría hacer una oración y que ustedes me acompañaran ahí en su lugar donde están escuchando este mensaje. Oremos pues. Padre, bendito seas y gracias que nos permites una vez más llegar a tu trono de gracia en esta hora. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús y te adoramos, Señor, y te damos la gloria y la honra, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres fiel para con nosotros. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor. Ahora, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, yo pido que esta palabra, este mensaje llegue a los corazones de mis hermanos y de cada uno de nosotros, Señor de los cielos, que necesitamos tu palabra como el pan espiritual, el alimento que tú nos das. Espíritu Santo, yo te pido que estés con mis hermanos oyentes ahí donde están, ministrándoles, ayudándoles para la gloria de tu nombre. Oh, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, este privilegio que tenemos de poder estar delante de ti y poder alimentarnos de tu palabra. Yo oro, Señor, para que este mensaje traiga un cambio, un impacto en nuestras vidas. Oro pidiendo todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno en este mensaje de dar testimonio. Y como lo había contado en la lección anterior, contar mi historia. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer cuando nos acercamos a una persona para hablarle de las buenas nuevas es contarles nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros somos testimonios vivientes de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Así es que mi oración, hermano, hermana, es que esta clase nos levante el ánimo de no estar callados, sino de estar hablando a los cuatro vientos, nuestro testimonio, el poder de Dios en acción a través de nuestras vidas. Bueno, pero me gustaría entrar con esta escritura en Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 19. Y esto es Jesús. Inmediatamente después les doy la secuencia. Se bautiza, es tentado por el diablo y luego baja y empieza su ministerio. Y aquí está llamando el Señor en este versículo que vamos a leer, Mateo 4:19, a los que iban a ser sus apóstoles, los discípulos. Y aquí el Señor les está diciendo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Fíjense la manera tan simple en la que Jesús se dirige a estos hombres que él ya había escogido para servirle. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué necesitamos hoy en día para servirle al Señor? Pues lo mismo, venid en pos de mí. Y me gustaría paso a paso explicar esto, conforme el Espíritu Santo nos va ayudando a entender todas las cosas. Venid en pos de mí. Y los cristianos, hermanos, en el mundo entero, no en una iglesia en específico, entramos con todas las ganas del mundo muchas veces a servir al Señor, pero luego dejamos de venir en pos de mí.
Y el Señor no fue la única vez que hace una referencia a esto de venir en pos de mí, sino que una y otra vez en la Biblia el Señor nos hace la invitación a que estemos continuamente viniendo a Él. Entonces, hay un esfuerzo de nuestra parte, hermanos, para nosotros poder servir al Señor. Venid en pos de mí. Síganme. Yo voy por delante, marcando el camino. Ustedes síganme. Y me gusta mucho dar ejemplos, porque un ejemplo, una parábola, una historia no se olvida. Y solamente quisiera yo darles un ejemplo. No sé si alguna vez en la vida has tratado de hacer algo, pero que tienes un mentor o una persona que te ayuda, que te anima. Yo quisiera solamente dar el ejemplo del gimnasio. No soy un aficionado de 24/7, 24 horas, 7 días de la semana estar yendo en el gimnasio, pero dentro de lo que cabe trato de mantener mi cuerpo saludable, ir al gimnasio, correr, levantar pesas, etc. Y algunas veces en mi vida he contratado a una persona que me esté ayudando, motivando como un tipo entrenador o coach. Y te voy a decir que el rendimiento es increíble cuando tú lo haces solo y cuando tienes una persona que te está diciendo, en lugar de hacerlo 9 veces la repetición, tienes que hacerlo 15, tú puedes, y dale, y a lo mejor te da una ayudadita ahí cuando no puedes. Pero cuando tú estás solo haciéndolo, como que no hay la misma intensidad, la misma entrega, la misma pasión para hacerlo. Y el Señor nos invita en este viaje a ir juntos. Venid en pos de mí. O sea, el Señor va adelantito de nosotros. En alguna predicación que yo he dado, decía que muchas veces nos sentimos solos en la barca cuando Jesús se acostó a dormir. Los discípulos tuvieron miedo de la tormenta. Sintieron que se iban a morir, que se iban a ahogar, que se iban a naufragar. Y Jesús dormido ahí a escasos metros de ellos. Y no te voy a decir que no somos muy diferentes de este grupo de apóstoles, de discípulos, que en la vida y en nuestro caminar como cristianos nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Bendito sea su santo nombre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Promesa. Entonces, esta invitación de venir en pos de mí sigue vigente, sigue activa, sigue todavía latente para cada uno de nosotros. Y miren lo que ocurre cuando nosotros realmente vamos en pos del Señor. Y aquí vale la pena abrir un paréntesis. Y yo sé que para muchos va a ser difícil digerir esto que les voy a decir. Que aunque nosotros vamos a una iglesia, independientemente de la iglesia, el nombre de la iglesia donde tú te congregues, la iglesia tiene que ser una herramienta más usada por Dios para ayudarnos a nosotros. Pero fíjate, curiosamente el Señor dijo, venid en pos de mí. Y muchas personas van en pos de la iglesia, del pastor, del maestro, de la clase, de lo que sea. Y no quiero mencionar nombres para no ofender a nadie de iglesias o sectas o lo que tú quieras. Pero hablando de cristianos nacidos de nuevo, nosotros tenemos que tener en el corazón esto cada vez que abrimos los ojos y cada vez que nos acostamos. Nosotros estamos en esta tierra para seguir al Maestro, para seguir a Jesús. Venid en pos de mí. Claro, Jesús en su infinita misericordia nos permite ser partes de una iglesia, de un grupo de oración, de enseñanza. ¡Qué bueno! Pero nunca se te olvide que nuestra meta es Jesús. Él es realmente al quien tenemos que estar siguiendo.
¿Y por qué te digo esto? Porque pasa muy frecuentemente que la gente va siguiendo a un líder y cuando ese líder falla o cae, ¿qué pasa con los que van siguiéndole a él? Pues caen también igual. Y hay gente que se desanima. ¿Por qué? Porque dice, yo pensaba que el pastor o la pastora o el hermano o el maestro, no, son humanos. Y con esto no estoy disculpando el pecado, pero simple y sencillamente que nuestros ojos, puestos los ojos, dice la Escritura, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro caminar tiene que ser enfocado todos los días en nuestra vista, nuestros ojos, nuestro pensamiento es en Jesús. Y ya independientemente de esas personas, segundas personas que Dios vaya poniendo a nuestro lado, maestros, predicadores, compañeros de la iglesia, etcétera, bendito sea Dios. Pero nunca poner los ojos en el hombre, porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros estamos siguiendo al Señor. Y les decía, ¿y qué ocurre cuando nosotros empezamos a ir en pos del Señor? Fíjense la segunda parte del versículo 19. Y os haré pescadores de hombres. Y ahí solamente resta decir lo siguiente. ¿Quién es el que nos va a hacer? Fíjense, hacer es el verbo pues de hacer algo. Como por ejemplo a mis hijas, a las 3, y especialmente a Keila, la mayor, y a Talía, yo creo, les gusta mucho hacer pan, pasteles. Y es una pasión para ellas. Y es un deleite probar las delicias que ellas hornean, cocinan. Pero tuvieron que tomar el tiempo de juntar la harina y los huevos y la vainilla y las fresas y el plátano y lo que lleva el pastel. Pero de la nada, o sea, no, una cucharada de harina o de azúcar por sí sola como que no tiene lo mismo. Pero cuando alguien lo hace, entonces se convierte en algo delicioso, algo que tú y yo disfrutamos. Cuando nosotros realmente vamos en pos del Maestro, lo que sucede o lo que ocurre en este seguir del Maestro, y os haré pescadores de hombres. Y me encanta la manera tan simple del Señor poner esto, porque ¿a quién le estaba hablando? A pescadores de peces. Todos, en su mayoría, bueno, no todos, pero la mayoría de los discípulos eran pescadores, de profesión, de nacimiento, de familia. Ellos estaban familiarizados con el hecho de ser pescadores que pues involucraba levantarse a medianoche para ir a pescar y ir por largas travesías en el mar y tenían que tener tormentas y problemas y en veces pues no pescaban nada o en veces tenían alguna avería en la nave, etcétera, etcétera. Ellos sabían el precio que tenían que pagar por ser pescadores de peces. Entonces el Señor en el mismo lenguaje les dice, vengan en pos de mí, síganme a mí y yo, Jesús, os haré pescadores de hombres. Yo me imagino que ellos en la mente cuando estaban escuchando lo que Jesús decía, inmediatamente hizo un clic. Vengan en pos de mí. Oigan, y vean la manera en que se los dice. O sea, parece que les estuviera diciendo una orden. Venid en pos de mí. No les dijo, miren, piénsenlo una semana y aquí nos vemos y luego me dicen qué piensan o cuál es su decisión. O vayan y platíquenlo con sus esposas, porque pues esta es una decisión muy difícil y yo entiendo que están casados, entonces no quiero imponer nada a la fuerza. Platíquenlo con sus esposas, sus hijos, piénsenlo un tiempo y luego aquí nos juntamos y luego me dicen qué opinan. No, el Señor muy directo se dirige, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Les está diciendo directamente lo que tienen que hacer ellos y lo que Él va a hacer cuando obedezcan a la orden de venir en pos del Maestro. Os haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 registra lo siguiente, ellos entonces
dejando al instante las redes, le siguieron. Y prácticamente aquí podríamos abrir una predicación, pero no es el momento. Cuando ellos escucharon la palabra, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Fíjate, al instante. Esta palabra llegó tan directa al corazón que no les quedó otra opción, que dice el versículo 20, que dejar las redes al instante, y le siguieron. Oh, bendito sea el Señor. Que esta palabra llegue de la misma manera directo a tu corazón y que el Señor te diga, sígueme. Sígueme a mí. Y si tú le dices, Señor, sí, pero es que estoy desanimado porque en la iglesia donde yo iba pasó, ya olvídalo. Los hombres fallan, Dios nunca falla. Venid en pos de mí. Y ahora el Señor, cuando tú hagas la decisión de seguirle a Él, Él entonces va a empezar a hacer una obra en ti. ¿Sí? Cuando tú decidas seguir al Maestro, dice el versículo 20, y al instante dejaron sus redes. Para seguir al Señor tenemos que dejar algunas cosas. Y esto muchas veces a la gente no le agrada. Pero hay un sacrificio que hacer de nuestra parte también. Oye, el simple hecho de ir a la iglesia requiere un sacrificio. El simple hecho de poner atención requiere un sacrificio. Bendito sea el Señor que tuvo misericordia de mí y me llamó a este ministerio, hermanos. Y tengo muchos años tanto enseñando como predicando. Pero yo veo las caras de toda la gente. Tú a lo mejor estás sentado en la audiencia y estás viendo al de enfrente, que el predicador o el maestro, pero el maestro tiene ese privilegio de estar viéndolos a todos. Y algunas veces la actitud o la atención no está ahí. O sea, tu corazón está en otra parte. Y para todo necesitamos un sacrificio, para ir a la iglesia, para escuchar palabra, para poner atención, para obedecer lo que se nos dijo, etcétera, etcétera. Sí, entonces dejaron sus redes. Era el afán de todos los días de estarse levantando. No, el Señor dijo, ahora les tengo una profesión nueva. Síganme en pos de mí y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Y simplemente me gustaría decir esto, que hermanos, bendito sea nuestro Dios Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque mandó a su Hijo Jesús a salvarnos a nosotros los pecadores, que dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero algunas veces te has puesto a pensar el impacto de los 12 apóstoles para el mundo. Tengo un amigo que fue uno de mis compañeros de cuando recién me entregué al Señor, que se llama Eduardo Espinosa, y lo digo por nombre y apellido. Y fuimos muy buenos amigos. Lo que pasa es que él se casó y se movió de ciudad. Pero Eduardo me compartía un libro que decía los 12 que cambiaron al mundo, sin restarle a Jesús ni un pelito de importancia, pero simplemente dando a entender, imagínate lo que Jesús hizo en estos 12, que cuando en Hechos empieza la persecución de los cristianos, ellos salen por todas partes y por donde iban pasando iban predicando el evangelio y la gente se empezó a convertir al Señor. Y gracias a personas fieles como los apóstoles y muchos antes de ellos, es que tú y yo tenemos una Biblia en nuestras manos. Es que la obra del Señor ha continuado por los años y a través de los siglos. Entonces, Dios no ha terminado su obra de hacer pescadores de hombres. Y el llamado está ahí para ti y para mí. Vamos a leer un versículo más, si me lo permiten. Y luego vamos a hablar un poco más de este tema. Romanos 1:16. Y lleva el título
el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y decía un predicador, ¿será que el Evangelio se avergüenza de nosotros? Pero bueno, ese es un chiste cristiano. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Miren lo que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra boca. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, que son las buenas nuevas, estamos transmitiendo poder. Poder, hermano. Poder para cambiar. Poder para derrotar al diablo. Poder para vencer. Poder para creer. Poder para hacer. Fíjate, no son solamente palabrerías. Yo me entregué al Señor ya joven, maduro, no jovencito. Y yo me recuerdo que pues en mi juventud tenía mucha familia cristiana, entonces parecía como que había una misión de convertirnos a todos los sobrinos. Y yo sentía que el acoso de estas personas cuando venían a mí eran como cuando un vendedor llega a tu casa y a fuerzas te quiere vender algo y tú no quieres comprar nada. Y yo al principio lo veía de esa manera, como que una insistencia, como que te querían lavar el cerebro. Pero cuando conocí a mi bendito Jesús, me di cuenta que no eran solamente palabras, sino que esto era poder. Porque cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de actuar. Eso es poder. Eso es poder. Y Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate. ¿Por qué lo pondrían ahí en la Biblia? Que no me avergüenzo del Evangelio. Porque hay personas hoy en día, incluso siendo cristianas, que se avergüenzan del Evangelio. Les da vergüenza reconocer públicamente que son seguidores de Cristo. Hermano, por si no lo sabías, dice la Escritura que si tú te avergüenzas de Jesús aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de ti en el cielo. Nosotros tenemos poder. Un policía tiene poder porque el gobierno se lo da y a él no le da vergüenza decir que es policía. ¿Nunca te ha parado un federal de caminos o highway patrol, como dicen aquí en Estados Unidos? Él se baja con una autoridad y te habla y te dice, y tienes que obedecer lo que te dice. Ellos tienen poder. Un soldado tiene poder, un presidente tiene poder, un político tiene poder. Imagínate, pero ese poder es terrenal. Nosotros tenemos poder tanto aquí en la tierra como a futuro en el cielo. Y dice que lo que atáremos en el cielo será atado en la tierra y viceversa. Tenemos poder. ¿Por qué avergonzarnos del poder de Dios? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de avergonzarnos jamás del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Si tú lo meditas, cuando tú das tu testimonio y las personas creen y se arrepienten, imagínate que cambiaste el destino de un ser humano que el diablo ya lo tenía en el bolsillo para llevárselo al infierno. Pero a través del poder del Evangelio, cuando tú diste tu testimonio, estuviste dando las buenas nuevas a través de tu testimonio. Y fue tal el impacto que esta persona se arrepintió, aceptó a Jesús y ahora su nombre se escribió en el libro de la vida. Y tú fuiste parte de esta obra redentora, de esta obra que el Señor hizo a través de ti para esta persona o para estas personas. Entonces, solamente quiero dejarles en el corazón esto, hermanos. Hoy más que nunca
estamos viviendo tiempos tan difíciles que déjame decirte que yo creo que Dios, en su infinita misericordia, está haciendo algo en el corazón de este mundo. Antes de la venida del Señor dice que no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, este mover del Señor es tal que las personas van a ser movidas en su corazón a creer en Jesús. Pero están esperando que tú y yo abramos la boca, que hagamos este momento de acercamiento y que empecemos a hablar las buenas nuevas. Yo oro en el nombre de Jesús para que toda cadena se rompa y empecemos una vez más a contar las buenas nuevas, nuestro testimonio, dar testimonio para la gloria de nuestro Dios. El Señor te bendiga, el hermano Alfredo te saluda. Amén.